Capítulo 1. El arte de no buscar. Hay una paradoja escondida en los caminos del alma: cuanto más persigues algo, más lejos parece irse. Cuanto más te aferras a un deseo, más se escurre entre tus manos. Y un día, cansado de intentar, simplemente soltás, y entonces, lo que anhelabas llega por sí solo, como si hubiera estado esperándote en el silencio. Así opera la ley al revés, una verdad que contradice la lógica del esfuerzo, pero que responde con exactitud al lenguaje del alma. No se trata de rendirse por derrota, sino de rendirse por sabiduría. Porque el universo no responde al deseo tenso de quien teme perder, sino a la vibración serena de quien ya sabe que nada le falta. Cuando dejas de buscar, abrís espacio. Y el vacío, que antes temías, se convierte en el campo fértil donde la vida florece. La energía del universo no corre tras lo que ansía, lo atrae por resonancia. Del mismo modo, cuando dejas de correr detrás de lo que querés, permitís que lo que te pertenece por frecuencia te encuentre sin esfuerzo. No es magia ni casualidad, es coherencia vibracional. El universo no te entrega lo que pedís con ansiedad, sino lo que sos capaz de sostener en quietud. Durante años, nos enseñaron a alcanzar, a conquistar, a empujar la vida con fuerza. Nos educaron para creer que desear es sinónimo de luchar. Pero la lucha pertenece al miedo, y el miedo siempre crea resistencia. La ley al revés, en cambio, te enseña el poder de soltar el control, de permitir que el orden invisible de la existencia actúe a través de vos. Cuando soltás, no estás renunciando a tus sueños. Estás dejando de interferir con ellos. Estás diciendo: confío en que ya son míos, aunque aún no los vea. Esa es la verdadera fe, no la que exige pruebas, sino la que se sabe sostenida. Porque cuando vivís en la certeza de que la vida conspira a tu favor, ya no necesitas empujar el río, simplemente aprendés a fluir con él. La energía del deseo es fuego, pero la del permitir es luz. El fuego quema y agota, la luz calienta y guía. El secreto está en transformar el deseo en claridad, y la ansiedad en presencia. Cuando el alma está presente, todo llega en su momento exacto, sin esfuerzo, sin demora, sin error. Pero la mente humana teme al vacío. Teme detenerse, porque confunde quietud con pérdida. Y sin embargo, solo en el silencio germina lo verdadero. Las flores no florecen porque las obligues, florecen porque llega la estación. El universo no necesita tu prisa, necesita tu apertura. Dejar de buscar no es pasividad. Es la forma más activa de fe. Porque quien confía no necesita correr. Sabe que la vida tiene su propio ritmo. Y que cada paso, incluso los que parecen retrocesos, lo están conduciendo a su destino más alto. Cuando comprendes esto, algo cambia profundamente dentro tuyo. Dejas de querer manipular el futuro, y empezás a dialogar con él. Dejas de repetir afirmaciones vacías, y empezás a vibrar en coherencia con lo que afirmás. Porque no atraes lo que decís que querés, atraes lo que ya sos. Y si en tu interior vibra carencia, el universo te seguirá mostrando falta. Pero si vibra plenitud, entonces todo lo que llega se vuelve reflejo de abundancia. La ley al revés no te pide que renuncies al deseo, sino que lo purifiques, que sueltes el quiero tener, y lo transformes en ya soy. Porque cuando el deseo deja de ser una necesidad, se convierte en una expansión natural del alma. No es el anhelo el que te separa de lo que deseas, sino la tensión con la que lo sostenés. Y esa tensión desaparece cuando entendés que nada necesita forzarse. Todo lo que es verdaderamente tuyo te encontrará, aunque te escondas. El universo no premia el esfuerzo, premia la coherencia. Y la coherencia se alcanza cuando tu mente, tu cuerpo y tu corazón se alinean en la misma vibración de confianza. Entonces la vida se abre como una puerta invisible. Las oportunidades aparecen sin buscarlas. Las personas adecuadas llegan sin anunciarse. Y lo que parecía imposible se vuelve natural. Ahí comprendes que nunca fue el deseo el problema, sino el apego. El deseo es movimiento, el apego es prisión. El deseo te impulsa, el apego te detiene. Soltar no significa renunciar. Significa liberar el flujo. Porque lo que estás destinado a vivir no necesita que lo persigas. Solo que estés disponible para recibirlo. Así comienza este viaje. Un retorno a la sabiduría olvidada de la confianza. Una invitación a caminar sin empujar. A desear sin aferrarse. A crear sin controlar. Porque cuando entendés la ley al revés, descubrís que la vida no te pide esfuerzo. Te pide entrega. Capítulo 2. El vacío creador.
Todo en el universo nace del vacío. Antes de que existiera la forma, existía el silencio. Antes del sonido, el espacio. Antes de la luz, la nada que la contenía. La mente humana teme ese vacío porque lo confunde con ausencia. Pero en realidad, el vacío es presencia pura. Es el estado en el que la energía se prepara para convertirse en algo. Es la matriz invisible donde todo germina. Nos pasamos la vida intentando llenarlo. Con pensamientos, con deseos, con ruido, con metas. Creemos que si no estamos haciendo algo, la vida se detiene. Pero el universo no necesita que llenes el silencio. Necesita que confíes en él. La ley al revés comienza a manifestarse verdaderamente cuando aprendes a estar en ese espacio de no saber, de no hacer, de no tener. Porque es en ese espacio donde la energía se reorganiza. Lo que parece quietud es en realidad movimiento sutil. Lo que parece vacío es potencial en expansión. El vacío creador no está afuera, está dentro de vos. Es el instante entre un pensamiento y otro. Entre una respiración y la siguiente. Ese intervalo diminuto donde no sos nada. Y por eso mismo, podés serlo todo. La mente teme ese instante. Porque no puede controlarlo ni definirlo. Y sin embargo, en ese no lugar, en ese no tiempo, nace la verdadera conexión con la energía universal. Cuando dejas de querer llenar el vacío, descubrís que él te llena a vos. No con cosas, sino con claridad. No con respuestas, sino con presencia. En el vacío creador desaparecen las máscaras, los roles, las expectativas. Solo queda la conciencia pura. El observador silencioso que no juzga ni desea. Solo percibe. Ahí, en ese punto de quietud total, la vida empieza a hablarte en su idioma original. La vibración. Es entonces cuando las sincronicidades comienzan a aparecer. No como casualidades, sino como reflejos del orden invisible. Las cosas dejan de pasarte y comienzan a responderte. Y comprendes que todo lo que te rodea es un espejo de tu estado interno. Si hay caos afuera, es porque hay ruido adentro. Si hay demora, es porque hay resistencia. Y si hay fluidez, es porque aprendiste a no intervenir. El vacío creador es como el silencio entre notas musicales. Sin él, no habría melodía. Es el espacio entre respiraciones lo que mantiene la vida fluyendo. No podés inhalar eternamente, ni exhalar sin pausa. La armonía surge del ritmo. Y el ritmo necesita pausas. Así también funciona la creación. Después del deseo, viene el silencio. Después de la intención, la espera. Después de la siembra, el reposo. La semilla no florece porque la mires crecer. Florece porque la tierra la abraza en oscuridad. Ese abrazo oscuro, ese tiempo donde nada parece ocurrir, es donde ocurre todo. Pero como la mente no ve el proceso, se impacienta. Empieza a dudar, a empujar, a intentar controlar. Y al hacerlo, interrumpe el movimiento natural de la energía. La vida no necesita que la ayudes. Solo que no la estorbes. Y cada vez que llenas el vacío con miedo o impaciencia, le cerrás la puerta al milagro. El vacío no te pide esfuerzo. Te pide rendición. Porque solo cuando el recipiente está vacío, puede ser llenado. Y solo cuando la conciencia se aquieta, puede recibir lo que el universo le tiene reservado. En la quietud del vacío, las piezas se acomodan, los caminos se revelan, y lo que parecía imposible se vuelve natural. Ahí comprendes que la creación no es una lucha, sino una danza entre lo visible y lo invisible. El universo no responde a la fuerza de tu deseo, sino a la suavidad de tu entrega. Por eso, cuando soltás, todo se ordena. Cuando te vacías de querer controlar, la energía empieza a moverse sola, en la dirección perfecta. El vacío creador no es un castigo ni una pausa. Es el santuario del alma. Es el espacio donde te reencontrás con vos mismo. Antes de volver a crear. Aprender a permanecer ahí sin huir. Es la verdadera maestría. Porque en esa quietud, el ego desaparece y la conciencia despierta. Ahí recordás que no sos quien crea la vida. Sos la vida misma expresándose a través tuyo. Y cuando eso se vuelve real, la ansiedad se transforma en fe. La prisa en presencia. Y el vacío, en plenitud. El vacío creador no te quita nada. Te devuelve todo. Porque al liberar lo que no sos, abrís espacio para recibir lo que siempre fuiste. No hay poder más grande que el de un ser que ha hecho las paces con el vacío. Porque quien no teme la nada, tiene el universo entero dentro. Capítulo 3. El magnetismo de la confianza.
La confianza es una energía silenciosa. No grita, no exige, no corre detrás de nada. Simplemente sabe. Y ese saber interior tiene una frecuencia tan poderosa, que todo el universo responde a él. Cuando confías verdaderamente, tu vibración se eleva por encima del miedo. Y lo que antes parecía inaccesible, comienza a moverse hacia vos. No porque lo persigas, sino porque lo atraes. El universo no distingue entre lo que decís que querés y lo que realmente sentís. No responde a tus palabras, sino a tu energía. Por eso, cuando pedís desde la carencia, atraes más carencia. Y cuando agradeces desde la certeza, atraes más motivos para agradecer. La confianza es el lenguaje del alma. Y hablar ese idioma es comprender que no hay errores, solo procesos. No hay demoras, solo sincronías que aún no se revelan. Pero el ego no confía. El ego necesita garantías, necesita ver para creer. Y la ley al revés funciona exactamente al contrario. Primero crees, luego ves. Ahí está el desafío. El mundo nos enseñó a obtener seguridad. A través del control, la planificación, la acción. Pero el universo opera bajo una lógica más profunda. La entrega. Confiar no es rendirse a la pasividad, sino a la inteligencia superior de la vida. Es actuar cuando sentís el impulso genuino. Y descansar cuando el alma pide silencio. Es dejar que la corriente te lleve, en lugar de remar contra ella. Cuando la mente duda, el cuerpo se tensa. Cuando el alma confía, el cuerpo se relaja. Esa es una señal inequívoca. La confianza se siente. No es una idea, es una vibración que calma. Una certeza sin explicación racional. Podés mirar tu vida y ver en retrospectiva que cada cosa que parecía una pérdida te estaba moviendo hacia algo mejor. Cada cierre, cada ausencia, fue el espacio necesario para una apertura mayor. La confianza es la comprensión viva de eso. Pero en el presente. Es creer en el orden, incluso cuando no lo ves. Es agradecer por adelantado, aunque todavía no tengas el resultado. Porque la fe no es esperar a que suceda, sino saber que ya sucedió. En un plano que tus ojos aún no alcanzan a percibir. El magnetismo de la confianza opera sin esfuerzo. Cuando confías, tu energía se expande. Tu campo vibratorio se vuelve coherente. Y todo aquello que está en esa frecuencia se siente atraído hacia vos. Personas, oportunidades, ideas. Todo comienza a resonar con tu estado interno. Y entonces la vida deja de ser una persecución, para convertirse en una danza. Esa es la paradoja. La confianza no busca resultados. Y por eso los atrae. No persigue. Y por eso encuentra. No pide garantías. Porque ya sabe que todo está bien. Cuando te sentís inseguro o ansioso, estás emitiendo una señal de duda. Y el universo, que siempre refleja, te devuelve más razones para dudar. Pero cuando irradia certeza, aunque sea silenciosa, todo se acomoda a esa vibración. No necesitas saber cómo va a suceder. Solo mantenerte abierto a que suceda. La confianza no se apoya en la lógica. Se apoya en la conexión con algo más grande que vos. El universo no se equivoca. No hay giros aleatorios ni errores de cálculo. Todo se mueve con precisión exacta. Aunque tu mente no lo comprenda todavía. Confiar es soltar la obsesión por el cuándo y el cómo. Es entender que si algo no llega ahora, no es un castigo, sino una sincronización perfecta. El universo no te niega nada. Simplemente espera a que estés listo para recibirlo. Y estar listo significa vibrar en armonía con eso. No quererlo desde la falta, sino desde la plenitud. No desearlo con ansiedad, sino reconocerlo como algo que ya te pertenece. En el plano invisible. Cada vez que decís confío, la energía del universo se relaja a tu favor. Cada vez que dudas, se detiene a esperar. No porque te juzgue, sino porque refleja tu ritmo. La confianza es un magneto invisible, que une los planos de lo visible y lo invisible. Y cuanto más fuerte es, menos necesitas hacer. Tu presencia se vuelve suficiente. No es el esfuerzo el que atrae, es la vibración. No es la insistencia, es la certeza. No es el control, es la entrega. Por eso, quien confía, nunca está solo. Porque el universo siempre acompaña a quien se atreve a alinearse con su flujo. A veces, la prueba más grande de confianza es seguir sonriendo en medio del caos. Seguir caminando cuando no hay señales. Seguir agradeciendo sin evidencia. Esa es la verdadera fe. No la que espera recompensa,
sino la que ama el proceso. Cuando el alma llega a ese punto, todo lo que alguna vez buscó, comienza a llegar por sí solo. Las piezas encajan, las puertas se abren, las cargas se disuelven. Y ahí comprendes que no necesitabas luchar, solo alinearte. Porque la vida nunca fue una batalla, sino una corriente que espera a que te atrevas a fluir con ella. La confianza no se fabrica, se recuerda. Viene de un saber profundo, de haber sentido alguna vez que algo te sostuvo cuando todo parecía perdido. Ese algo no está afuera. Es tu propia esencia, el reflejo del universo dentro de vos. Cuando lo recordás, ya no necesitas pedir señales. Vos sos la señal. Capítulo 4. El arte de soltar, la alquimia del desapego. Soltar no es perder. Soltar es liberar el espacio donde lo nuevo puede nacer. El problema es que la mente, acostumbrada al control, confunde el desapego con la ausencia, y la entrega con la derrota. Pero la vida no se trata de aferrarse, sino de fluir. Todo lo que intentas retener por miedo, se endurece, se estanca, y termina escapándose de tus manos. La energía necesita movimiento, y el amor, la forma más pura de energía, solo puede permanecer donde hay libertad. Soltar es un acto de amor hacia vos mismo. Es el momento en que dejas de empujar lo que no quiere avanzar. Dejas de insistir en lo que ya cumplió su ciclo. Y elegís confiar en que lo que es verdaderamente tuyo no necesita ser forzado. El desapego no significa indiferencia. Significa presencia sin posesión. Amar sin encadenar. Agradecer sin exigir. Acompañar sin retener. Porque nada de lo que es auténtico puede perderse. Solo lo que no está alineado con tu verdad se disuelve cuando soltás. Cuando liberás lo que ya no vibra con tu frecuencia. El universo no tarda en llenar ese espacio con algo que sí lo hace. Esa es la alquimia del desapego. Transformar la ausencia en apertura. El vacío en posibilidad. El problema es que confundimos el amor con la necesidad. Decimos te amo cuando en realidad decimos te necesito. Pero el amor real no ata. Porque el amor es expansión, no dependencia. Soltar es una prueba espiritual. Es mirar de frente al miedo que dice, si lo dejo ir, me voy a quedar solo. Y aún así, hacerlo. Porque sabes que lo que te corresponde jamás te dejará vacío. Cada vez que soltás, te acercás un poco más a tu verdad. Te desprendes de identidades, de historias, de versiones de vos, que ya cumplieron su propósito. Y en ese proceso, algo dentro tuyo renace. El desapego no ocurre de golpe. Es un camino de comprensión. Primero llega la resistencia, después la tristeza, y finalmente, la paz. Una paz que no depende de que las cosas salgan como querías, sino de saber que todo salió como debía. Cuando soltás, algo mágico sucede. La energía que antes gastabas en sostener lo que dolía, se libera para crear lo que te eleva. Y entonces el universo te responde. Porque la rendición auténtica tiene un poder magnético. Soltar no es abandonar tus sueños. Es dejar de aferrarte a cómo deberían manifestarse. No es rendirte ante la vida. Es confiar en que la vida sabe mejor que tu mente. A veces soltar es simplemente dejar de luchar contra lo evidente. Dejar de justificar lo que ya se desmoronó. Aceptar que el ciclo terminó. Porque insistir es una forma de negar la evolución. Y cada vez que te resistís a cambiar, te alejas de la corriente que intenta llevarte más lejos. El alma no tiene miedo de soltar. Porque recuerda que nada se pierde. Solo se transforma. Pero la mente, que se alimenta del pasado, se aferra a lo conocido aunque duela. Por eso, soltar requiere valentía. La valentía de mirar el vacío sin huir. De atravesar la incertidumbre. Y aún así seguir confiando. Soltar es decirle al universo. Estoy listo para algo nuevo. Y ese simple gesto abre puertas invisibles. A veces, lo que soltás no es una persona, sino una idea de quién eras. Una expectativa, un patrón, un viejo miedo. Y al hacerlo, el mundo exterior cambia. Porque el universo refleja tu estado interno. Cada vez que soltás con amor, la energía se reordena. Lo que era denso se vuelve liviano. Lo que era oscuro se aclara. Y lo que parecía un final, se revela como un comienzo disfrazado. Soltar no significa olvidar. Significa recordar sin dolor. Agradecer lo vivido. Bendecir lo aprendido. Y permitir que la experiencia se convierta en sabiduría. El desapego es alquimia pura. Transforma el miedo en libertad. La carencia en abundancia.
la pérdida en expansión. Porque el universo no responde a tus apegos. Responde a tu vibración. Y cuando vibras en libertad, todo lo que llega es auténtico. Porque resuena con tu verdad. Por eso, cada vez que soltás, estás haciendo espacio para lo real. Para lo que no necesita promesas, ni explicaciones, ni control. Solo presencia. Y así, sin darte cuenta, empezás a vivir desde un lugar más alto. Un lugar donde no necesitas agarrarte de nada. Porque entendés que nada se va realmente. Solo cambia de forma. Soltar es volver a confiar. Confiar en el orden invisible que guía cada paso. En el amor que no se apaga. En la vida que nunca se equivoca. Y cuando lo haces, descubrís que nunca fue el mundo el que te ataba, sino vos mismo aferrándote al miedo. Entonces, respirás. Agradeces. Y dejás ir. No porque renuncies, sino porque sabes que el verdadero poder no está en sostener, sino en permitir que la vida te sorprenda. Capítulo 5. El espejo invisible, como el universo refleja tu vibración. Todo lo que ves afuera no es más que un reflejo. Un eco de lo que vibra dentro de ti, proyectado sobre la pantalla del mundo. Lo que llamas realidad no es una colección de cosas separadas, sino un espejo energético que te devuelve, en cada forma, la frecuencia que estás emitiendo. El universo no responde a tus palabras, ni a tus deseos superficiales. Responde a tu estado vibracional, a la energía silenciosa que sostiene tus pensamientos, tus emociones y tus actos. Por eso, no atraes lo que quieres. Atraes lo que eres. Y lo que eres en cada momento depende de la vibración que sostienes en silencio. Cuando nadie te ve. Cuando no estás actuando para nadie. El espejo invisible no juzga, solo refleja. Si en tu interior hay miedo, verás motivos para temer. Si hay carencia, el mundo parecerá escaso. Si hay amor, cada experiencia se convertirá en una oportunidad para expandirlo. Cada persona que llega a tu vida cumple una función vibratoria. No aparece por casualidad. Te muestra lo que estás emanando. Algunos reflejan tu luz, otros tus sombras. Pero todos te sirven de maestros. Porque te ayudan a ver lo que aún no reconoces en ti. Así funciona la ley al revés. No cambias el reflejo persiguiendo la imagen en el espejo. Cambias el reflejo transformando la vibración desde adentro. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se disuelve. No se trata de luchar contra lo que ves, sino de comprender que parte de ti lo está proyectando. Esa es la verdadera alquimia. Convertir la experiencia externa en sabiduría interna. Cada situación que te desafía es una oportunidad para elevar tu frecuencia. Cuando algo te duele, pregúntate, ¿qué está reflejando esto de mí? ¿Qué creencia, qué emoción, qué energía he estado sosteniendo que me trajo hasta aquí? El espejo universal no tiene errores. Solo te muestra lo que necesita ser visto para ser liberado. Y cuando lo ves sin culpa, sin juicio, la vibración cambia. Y al cambiar tu vibración, el reflejo también cambia. La mente quiere resultados inmediatos. Pero la energía tiene su propio ritmo. Primero se transforma dentro. Luego se manifiesta fuera. Como una semilla invisible que germina bajo la tierra. Antes de romper la superficie. Por eso, no busques modificar la forma. Trabaja en la raíz. No intentes cambiar a las personas. Cambia la frecuencia desde la cual las atraes. Porque lo que llega a ti no viene por azar. Viene por resonancia. El universo no puede traerte lo que no puede sostener vibratoriamente. Podés desear amor, pero si vibras en miedo, atraerás relaciones que te lo confirmen. Podés pedir abundancia, pero si en tu interior hay culpa o carencia, todo lo que recibas se desvanecerá. La vibración es el idioma del universo. Y cada emoción es una palabra dentro de ese lenguaje invisible. La gratitud dice estoy en plenitud. La calma dice confío en el orden. El miedo dice no creo que el universo me sostenga. Y el universo siempre responde al mensaje más profundo, no al más ruidoso. Por eso, la transformación no comienza con afirmaciones externas, sino con coherencia interna. Cuando lo que piensas, sientes y haces están alineados, la realidad empieza a reorganizarse a tu favor. No se trata de manipular la energía, sino de sincronizarte con ella, de convertirte en un canal limpio, por donde la vida pueda fluir sin resistencia. La ley del espejo no castiga ni premia, solo refleja. Y ese reflejo es una guía amorosa que te dice, ¿dónde estás vibrando realmente? Si algo no te gusta de tu realidad, no lo rechaces,
Obsérvalo. Pregúntate qué versión de ti lo está sosteniendo. Y luego, elige vibrar diferente. Cuando cambias tu frecuencia, el reflejo se vuelve otro. Las personas cambian, las oportunidades aparecen. Las puertas se abren sin esfuerzo. Porque el universo no tiene voluntad propia. Sigue el ritmo de tu energía. No es magia. Es física sutil. Toda vibración busca su semejante. Y cuando elevas tu frecuencia, las viejas vibraciones ya no pueden alcanzarte. Por eso, a veces, cuando creces internamente, algunas personas o situaciones desaparecen. No porque las pierdas, sino porque ya no resuenan contigo. El espejo universal te acompaña en cada paso, ajustando la realidad para que refleje tu nueva frecuencia. Y así, poco a poco, el mundo se convierte en una extensión de tu conciencia. La vida deja de ser algo que te sucede, y se vuelve algo que creas. Pero ese poder no nace del control, sino de la alineación. De permitir que tu energía hable el idioma de la verdad, la calma y el amor. Entonces, la realidad deja de ser un campo de batalla, y se convierte en un espejo luminoso. Ya no reaccionas, sino que comprendes. Ya no fuerzas, sino que fluyes. Y todo comienza a responderte desde otro nivel, porque al fin entendiste que el universo no te estaba probando, solo te estaba mostrando quién eras. Capítulo 6. La paradoja del poder, cuando hacer menos transforma más. Nos enseñaron que el poder está en el esfuerzo, que para lograr algo hay que luchar, resistir, empujar, que el descanso es una pérdida de tiempo, y que quien no corre, se queda atrás. Pero hay una ley más profunda, más silenciosa, una que contradice todo lo aprendido. Cuanto más te relajas, más permites. Cuanto más soltas el control, más cosas fluyen hacia ti. La verdadera fuerza no viene del empuje, sino de la coherencia. No de la imposición, sino de la alineación. Porque el universo no responde al ruido de tu ansiedad. Responde a la frecuencia de tu calma. La paradoja del poder es esta. Cuando dejas de hacer desde el miedo, comienzas a crear desde la conciencia. Y entonces, lo que antes parecía inalcanzable, empieza a suceder sin esfuerzo. No porque te hayas vuelto más capaz, sino porque dejaste de interferir. La mente cree que controlar es protegerse. Pero cada intento de controlar la vida es una forma de resistirse a ella. Y la resistencia bloquea la energía. Como una presa detiene el cauce de un río. El poder auténtico no se manifiesta en la tensión, sino en la confianza. No se impone, se emana. Es una presencia silenciosa que no necesita demostrar nada, porque sabe que la realidad se ajusta a su vibración. Por eso, hay momentos en que el acto más poderoso no es avanzar, sino detenerse. No es hacer, sino observar. No es insistir, sino rendirse ante lo evidente. Esa rendición no es pasividad. Es sabiduría. Es comprender que la vida no necesita tu empuje constante. Solo tu permiso. El universo ya está en movimiento. Las piezas se están ordenando incluso cuando no lo ves. Pero tu ansiedad por controlar el resultado rompe el ritmo natural de lo que está madurando. Es como intentar abrir una flor a la fuerza, porque crees que tarda demasiado en florecer. La rompes, porque no entendiste que la belleza también tiene su tiempo. La acción sin alineación es ruido. La acción desde la claridad es poder. Por eso, la ley al revés enseña que el hacer no es lo primero. Primero se vibra, luego se actúa. Primero se siente, luego se expresa. Primero se alinea el ser. Y entonces el hacer fluye como consecuencia natural. Mientras sigas creyendo que debes ganarte el derecho a recibir, seguirás sosteniendo la idea de que estás separado de lo que deseas. Pero cuando entiendes que ya eres parte del mismo campo energético, que contiene todo lo que sueñas, el esfuerzo se vuelve innecesario. No porque no hagas nada, sino porque tus actos surgen desde otro lugar, el de la inspiración. La acción inspirada no nace del miedo a perder, sino de la certeza de estar en sintonía. No busca resultados, porque el resultado ya está contenido en la vibración que la origina. La mente busca controlar el cómo y el cuándo. El alma solo vibra el qué y confía en el resto. Esa es la diferencia entre manipular la vida y co-crear con ella. Cuando haces menos, pero desde el ser correcto, todo se expande. Las cosas llegan sin fricción. Los encuentros fluyen. Las oportunidades aparecen como si siempre hubieran estado esperándote. No es suerte. Es coherencia. Es la manifestación natural de una energía que dejó de oponerse a sí misma.
El verdadero poder no se demuestra, se reconoce. Y quien lo ha descubierto, ya no necesita probar nada. Camina con calma, porque confía. Actúa con presencia, porque sabe. Y cuando habla, lo hace con una fuerza que no proviene del ego, sino del alineamiento con la verdad. Hay una quietud dentro de ti que contiene más poder que todas tus acciones combinadas. Una fuente de energía silenciosa que se activa cuando dejas de moverte por miedo. Por eso, a veces, el camino más rápido es el que no se corre. El logro más grande es el que no se persigue. Y el cambio más profundo es el que sucede cuando te detienes. El agua no lucha por reflejar la luna. Solo se aquieta. Y el reflejo aparece solo. Así funciona también la creación consciente. Cuando calmas la superficie de tu mente, la vida empieza a reflejar lo que realmente eres, no lo que tratas de demostrar. Hacer menos no significa rendirse ante la inacción, sino reconocer cuando el movimiento se vuelve interferencia. Significa permitir que la energía haga su parte, y confiar en que cada paso que no das, también puede acercarte al destino. A veces, lo más sabio es no forzar la puerta, sino esperar a que se abra sola, porque si aún no se ha abierto, quizás el momento no está alineado. Y cuando lo esté, no necesitarás empujarla. La paradoja del poder es simple. El universo responde mejor cuando no lo presionas. Porque la energía no obedece al esfuerzo. Obedece a la confianza. Cuando comprendes esto, dejas de desgastarte tratando de empujar la corriente. Y empezás a navegar con ella. Y entonces entendés que el poder real no es el de quien conquista el mundo, sino el de quien ya no necesita conquistarlo. Porque descubrió que el mundo es solo un reflejo de su propia vibración. Capítulo 7. La corriente invisible del retorno. Hay un momento en el camino interior en que dejas de intentar, y simplemente comienzas a fluir. No porque te hayas rendido al fracaso, sino porque comprendes que la vida siempre tuvo su propio ritmo, y que toda resistencia era solo una ilusión creada por tu mente que temía perder el control. Ese instante de rendición consciente marca el inicio de una nueva forma de manifestar. Ya no desde la tensión de quien busca, sino desde la quietud de quien recuerda. Cuando sueltas la necesidad de controlar los resultados, algo asombroso sucede, lo que parecía lejano comienza a acercarse, como si una corriente invisible lo atrajera hacia ti. Esa corriente no es mágica ni misteriosa, es la inteligencia viva del universo, respondiendo al orden vibratorio que tú mismo emites cuando estás en coherencia con lo que sientes y piensas. Todo lo que llega a tu vida lo hace por resonancia. No necesitas correr detrás de nada, porque nada está realmente fuera de tu alcance. Lo que aún no ha aparecido simplemente no está alineado con la frecuencia en la que vibras hoy. Y al comprender esto, el acto de buscar se disuelve. En su lugar, emerge una certeza profunda: ya soy aquello que deseo. No en el futuro, no en un mañana lejano, sino aquí, en la conciencia que elige creer antes de ver. La ley al revés, como la llamaba Murphy, no se trata de invertir la lógica humana por capricho, sino de revelar que el universo responde a principios más sutiles que la simple causa y efecto. En el plano energético, causa y efecto son simultáneos. Cuando te alineas con la emoción de tener algo, ese algo comienza a tomar forma de inmediato en el campo invisible, y su manifestación física es solo cuestión de sincronía. Pero aquí radica el punto esencial: no puedes engañar a la energía. No puedes fingir soltar mientras tu corazón sigue atado a la ansiedad del resultado. Soltar no es un acto mental, sino un estado vibratorio. Es cuando tu cuerpo, tu respiración y tu alma se alinean en una confianza silenciosa. Cuando verdaderamente sueltas, el universo lo sabe. Y responde. Muchos confunden la fe con la espera. La fe no es aguardar pasivamente que algo ocurra, es vivir como si ya hubiera ocurrido. Es mantener el corazón en gratitud anticipada, porque tu alma ya reconoció el desenlace. Ahí es donde el flujo comienza a invertir su dirección, aquello que buscabas empieza a buscarte a ti. Las señales, las coincidencias y los encuentros fortuitos se multiplican. Las oportunidades emergen del silencio. Y sin que sepas cómo, te encuentras exactamente donde debías estar. La paradoja de esta ley es que solo cuando renuncias al deseo de obtener, te vuelves magnético. Porque el deseo intenso, cuando nace de la carencia, proyecta al universo un mensaje claro: no tengo. Y el universo, obediente, replica esa vibración una y otra vez. Pero cuando dejas de buscar, cuando simplemente eres, cuando respiras en aceptación, tu frecuencia cambia. Ya no emites carencia, sino completitud.
Ya no pides, sino agradeces. Y desde esa gratitud sin objeto, todo comienza a llegar. En el silencio del no esfuerzo ocurre la verdadera alquimia, tu mente se aquieta, tu cuerpo se relaja, y la energía vital fluye sin bloqueos. Es entonces cuando lo invisible trabaja a tu favor. Las ideas llegan. Los caminos se abren. Las sincronías se encadenan como si una inteligencia superior tejiera los hilos detrás de escena. Esa es la corriente invisible del retorno, el momento en que todo lo que soltaste vuelve a ti, pero transformado, purificado, en su forma más elevada. Dejas de forzar las puertas cerradas y descubres que las correctas siempre se abren solas. Dejas de empujar el río, y el río te lleva. Dejas de rogar por amor, y el amor te encuentra en calma. Porque ya no eres quien busca, eres el espacio donde lo buscado se manifiesta. La ley al revés no promete resultados inmediatos, promete coherencia. Y en esa coherencia, la vida se reordena a tu favor. Así, con el paso del tiempo, comienzas a notar un patrón: lo que llega, llega sin esfuerzo. Lo que se va sin dolor. Y lo que permanece, vibra contigo. Al final, la verdadera maestría no está en aprender a atraer, sino en aprender a permitir. Y permitir no es rendirse, es recordar que nunca estuviste separado del flujo. Todo lo que buscabas estaba esperándote en el mismo lugar donde nunca miraste, en la quietud de tu propia conciencia. Cuando entiendes eso, la búsqueda termina, y comienza la creación. Capítulo 8. El poder del vacío. Hay un instante en el viaje interior en el que todo parece detenerse. No hay señales, no hay respuestas, no hay certezas. Solo un espacio silencioso que antes te habría parecido vacío, pero que ahora comienza a sentirse vivo. Ese es el punto donde muchos retroceden. El ego teme al vacío porque allí no tiene con qué identificarse. No hay metas, ni deseos, ni pasado que sostener. Sin embargo, ese vacío es precisamente el lugar donde comienza la transformación más profunda. El universo no crea desde la acumulación, sino desde el espacio. La energía necesita vacío para moverse, igual que el sonido necesita silencio para resonar. Y tú necesitas vaciarte para permitir que la vida te renueve. La ley al revés enseña que cuando dejas de llenar tu mente con exigencias, tus emociones con ansiedad y tus días con urgencia, algo invisible empieza a ordenarse. El espacio que parecía ausencia se convierte en receptividad. Lo que llamabas nada empieza a ser todo. El vacío no es un lugar de pérdida, es el vientre de la creación. En la quietud donde ya no sabes qué hacer, se está gestando algo que tu mente aún no puede imaginar. Pero tu alma sí lo reconoce, lo siente vibrar en la profundidad del ser. Por eso, el primer acto de confianza no es esperar resultados, sino sostener el silencio sin huir de él. Aprender a permanecer en el vacío es un arte. El ego quiere respuestas inmediatas, pero la conciencia profunda sabe que la respuesta llega cuando el ruido se apaga. El universo no responde al grito de la desesperación, sino al susurro del equilibrio. Y ese susurro solo se escucha cuando te atreves a no intervenir. Cuando sueltas la necesidad de controlar, el campo cuántico se reordena a tu favor. Cuando ya no exiges que algo suceda, le das permiso para manifestarse de la forma perfecta. Cuando dejas de preguntar cuándo y cómo, la vida te responde con sincronía. El vacío es el portal. No hay otro. Todo creador lo ha atravesado, desde el artista que contempla un lienzo en blanco hasta el alma que, entre lágrimas, se rinde a lo desconocido. Ese momento de no saber es el umbral de lo sagrado. Y aunque el vacío puede parecer soledad, no lo es. Es plenitud en su forma más pura. Es la inteligencia universal esperando a que te detengas lo suficiente para escuchar su pulso. El miedo al vacío es miedo a tu propio poder. Porque en ese silencio sin forma, descubres que tú eres la fuente. No el canal, no el mensajero, la fuente misma de toda experiencia. Comprenderlo te libera de la necesidad de pedir. Ya no oras para que algo cambie, oras para recordar que el cambio ya está en marcha dentro de ti. En ese estado, la energía se vuelve obediente. Las circunstancias comienzan a reflejar la serenidad de tu interior. Ya no luchas contra la corriente, porque reconoces que el río también eres tú. Y cuanto más espacio hay dentro de ti, más grande es el cauce por el que la vida puede fluir. Cuando aprendes a amar el vacío, te conviertes en un imán silencioso. Nada te falta, nada te sobra. Y desde esa plenitud interior, todo lo necesario llega con naturalidad, sin esfuerzo, sin prisa, sin duda. Así opera la ley al revés. Cuando dejas de buscar llenar el vacío te llena a ti. Cuando ya no necesitas más, la vida te lo ofrece todo.
Y cuando finalmente comprendes que no hay nada que perder, es cuando todo comienza a encontrarte. Capítulo 9. Vivir sin forzar. Vivir sin forzar no es resignarse. Es confiar. Y confiar no significa cruzarse de brazos esperando milagros, sino actuar desde un estado de claridad y no desde la urgencia. La mayoría de las personas se mueve empujadas por el miedo, miedo a perder, miedo a no lograr, miedo a quedarse atrás. Pero la energía del miedo crea resistencia, y la resistencia bloquea el flujo natural de la vida. La ley al revés enseña que lo que persigues se aleja, y lo que permites, llega. No porque el universo sea caprichoso, sino porque la vibración de la persecución es carencia, y la vibración de la apertura es abundancia. Cuando deseas algo intensamente y sientes ansiedad por no tenerlo, estás comunicando al universo tu falta, no tu fe. Pero cuando lo deseas con calma, con gratitud anticipada, con la certeza de que ya está en camino, entonces tu energía se alinea con la manifestación. El universo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia. Vivir sin forzar es un arte que se aprende en los gestos simples. En dejar que la conversación fluya sin querer tener la razón. En permitir que el día siga su ritmo sin llenarlo de planes y pendientes. En comprender que el descanso también es una forma de productividad espiritual. Y que muchas veces, lo más poderoso que puedes hacer es no hacer nada. El no esfuerzo no significa pasividad, sino acción inspirada. Significa actuar solo cuando sientes una dirección interna, una certeza serena que te impulsa desde adentro, no desde la mente que teme quedarse atrás. Esa es la diferencia entre moverse por necesidad y moverse por propósito. El primero agota, el segundo expande. Cuando dejas de forzar, comienzas a ver señales. Personas que aparecen en el momento justo. Oportunidades que parecen casuales. Puertas que se abren sin empujar. No es magia, es coherencia energética. Has dejado de bloquear el flujo con tu ansiedad, y ahora la vida puede conducirte por el camino más sencillo. El control pertenece a la mente, la rendición pertenece al alma. Y la rendición no es debilidad, es inteligencia espiritual. Significa reconocer que hay una sabiduría más grande operando, y que tu tarea no es manipularla, sino cooperar con ella. Cuando te alineas con esa sabiduría, cada paso deja de ser una búsqueda y se convierte en una revelación. Vivir sin forzar también implica soltar el tiempo. El tiempo es el mayor instrumento del control. La mente dice, debería haber pasado ya, si no sucede pronto, no sucederá. Pero el alma no mide en minutos ni en fechas, el alma mide en madurez. Lo que todavía no llega, no es porque falte suerte, sino porque todavía te estás preparando para sostenerlo. A veces la vida retrasa lo que pides porque quiere entregarte algo más grande. Y si mantienes la calma, si no caes en la impaciencia, puedes sentir ese proceso interno desplegándose con suavidad. El crecimiento invisible que ocurre en el silencio es tan real como el brote que rompe la tierra en primavera. Vivir sin forzar es volver a confiar en los ciclos. No todos los días son de expansión. Algunos son de retiro, de observación, de descanso. Y es en esos momentos donde la energía se reorganiza, donde lo invisible prepara la nueva manifestación. El ego lo llama retroceso, pero el alma lo sabe, es simplemente el ritmo natural del universo respirando a través de ti. Entonces, cada vez que sientas que nada avanza, recuerda, el río también tiene remansos. El movimiento no siempre es visible, pero nunca se detiene. Tu tarea no es empujar la corriente, sino mantener tu cauce limpio, sin miedo, sin duda, sin exceso de intención. Vivir sin forzar es vivir en armonía con lo que ya eres. Es entender que nada externo te completa, porque todo lo que esperas ya vibra dentro de ti, esperando ser reconocido. Y cuando lo reconoces, lo externo simplemente lo refleja. Así, la ley al revés se hace vida. Cuando dejas de correr detrás de lo que quieres empieza a seguirte. Cuando te relajas en la confianza, el universo te sostiene. Y cuando eliges no forzar, descubres que todo lo que verdaderamente te pertenece llega sin esfuerzo, porque nunca estuvo lejos de ti.